Muy buenas noches y bienvenidos a la hora 22. En esta ocasión vamos a tratar un caso que en muchas ocasiones lo vimos desfilar ante nuestros ojos por distintos medios de comunicación. Se trata de un caso que inició siendo una transacción entre una parte del Estado y el sector privado y luego se convirtió en un tema que se conoció en la justicia. Me refiero al caso mencionado y conocido como el caso de los tres brazos. Leoncio Almanzar, exdirector de CORDE, está con nosotros hoy día y con él vamos a conversar para conocer en este momento cuál es el estatus de esa situación que inició hace ya varios años, que como dije cruzó por la justicia. Hubo una desestimación, no fue a juicio de fondo el caso, pero todo eso vamos a llegar el momento en que en nuestro conversatorio Leoncio lo trate. Buenas noches y gracias por estar aquí, Leoncio. No, gracias a ti, Gregory, por la oportunidad de que se oiga la otra campana. Desde luego, mira, voy a hacer un esbozo totalmente general, porque es un caso muy puntual en el que has estado junto a otras personas envuelto, y digo sí que fuiste director de CORDE. En tus funciones hiciste una transacción, amparado en lo que has dicho, la prerrogativa de la institución de hacer la transacción que se hizo, que fue frente a una compañía, cederle bajo contrato de venta terrenos en un sector denominado Los Tres Brazos de la provincia de Santo Domingo. ¿Cuándo inicia esta situación siendo tú director de CORDE? Mira, primero hay que hacer una pequeña antesala con los siguientes comentarios. Primero, CORDE es una institución autónoma, con presupuesto propio, con recursos propios, que se formó en 1966. Ahí entraron todas las empresas que estaban en manos de los Trujillo y que fueron decomisadas por el Estado Dominicano. De ahí surge CORDE, una ley de Héctor García Godoy del 66. Que las siglas significan Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Exacto. Tenía 32 empresas mayoritarias y tenía acciones en otras 20 y tantas instituciones. De todas maneras, el director de CORDE es uno de la Junta de Directores de CORDE, que es el máximo organismo de CORDE. Está el director de CORDE como director general y la Junta de Directores. ¿Quiénes son la Junta de Directores? Bueno, el presidente de la Junta de Directores de CORDE, que todavía existe, no ha sido anulada la ley, el ministro de Industria y Comercio. El miembro es el ministro de Hacienda. Miembro es el director de Proindustria. Miembro es un representante del sector privado y el otro miembro es el director de CORDE, que son 5 representantes de CORDE. Siempre el CORDE ha estado vendiendo sus propiedades bajo diferentes parámetros. Lo hacía a través de Sociedad Inmobiliaria, que era una empresa inmobiliaria que estaba en la Avenida Independencia, y eso era rutinario, porque esa era su función, alquiler y venta. Pero también CORDE pasó por el proceso de capitalización en 1997, con la ley de reforma de la empresa pública. Y a partir de ahí CORDE siguió vendiendo sus activos, sus propiedades, como proceso de liquidación, ¿no? En ese proceso del 97 hasta el 2009, CORDE vendió en la parcela en cuestión, que se ha estado cuestionando, que se tituló 429 propiedades. ¿Quiénes vendieron en CORDE? Bueno, vendió Monchi Fadul, Euclides Gutiérrez Félix, Eduardo Selman, Félix Calvo, Fernando Durán, Manuel Tapia y ¿quién les habla? Ellos fueron, igual que tú, director de CORDE. Y vendieron en las parcelas, propiedades en la parcela que yo vendí posteriormente como plan de titulación. Yo fui citado en diciembre de 2016 en la Comisión de Derechos Humanos por Fidel Ernesto Santana, diputado y presidente de la comisión. Y ahí no pasó nada. Simplemente me preguntaron que cuál había sido la operación. Yo le demostré que había sido una operación lícita y salí de ahí totalmente conforme los diputados de ahí, porque vieron que no había ninguna ilegalidad. Después el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados
Bertico Santana, precisamente de la zona de Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, me requirió unos documentos en el 4 de enero del 2017 y yo le entregué toda la documentación. Nunca, no obstante salió en la prensa que la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados me iba a requerir, nunca me requirieron. Y tú sabes por qué no me requirieron, por una sencilla razón. Si tú no tienes elementos que prueben que tenía que ser aprobado por la Cámara de Diputados, ¿cómo tú citas a un funcionario para decirle que tenía que ser aprobado por la Cámara de Diputados cuando no hay precedente en la Cámara? Nosotros depositamos, como demostración de eso, 3 certificaciones, 2 del Senado de la República y una de la Cámara de Diputados, donde dice que la operación no tenía que pasar por el Congreso. ¿Cuál fue la operación que se hizo con Los Tres Brazos en sentido general? Sí, mira, un pequeño antecedente. CORDE estaba vendiendo Los Tres Brazos con la que llamaban carta constancia, pero la ley inmobiliaria cambió en el 2005. Entonces dieron un plazo de entrada a esa ley y hasta el 2009 estuvimos vendiendo, pero paramos las ventas en el 2009. Había que vender ya con títulos, había que deslindar y titular para cualquier operación de venta, ¿no? Entonces CORDE se embarcó en el 2007 contrató unos agrimensores y comenzó a deslindar Los Tres Brazos. Esa operación se paraliza. Se trató de deslindar también el ensanche en Los Mameyes también, que había una propiedad de CORDE, pero en Los Mameyes tuvimos conflicto con algunos ocupantes y nos replegamos. No hubo conflicto en Los Tres Brazos, porque dijeron que eran de CORDE y que eran contratados para titular. Y parece mentira, un solo conflicto no hubo en Los Tres Brazos. ¿Y los terrenos eran propiedad de quién? Dominicana Industrial del Calzado, una empresa que había cerrado, sí, exacto, Doinca, que estaba en la Venezuela, al lado de los transformadores, junto con la Tenería FADOC, que era otra empresa de CORDE que también había cerrado para 1997, cuando la capitalización. Pero esos terrenos estaban, eso y dos propiedades también de menores, más pequeñas, de la fábrica dominicana de cemento, estaban a la orilla del río. Y entonces se inicia ese proceso de deslinde. De una de las parcelas, sí. Ah, de una. ¿Con qué intención? Porque entiendo que es un trabajo bastante arduo y costoso. Tan arduo es. Costoso fue un costo de 12 millones y pico de pesos. Comenzó con recursos de CORDE. ¿En qué año se inició el deslinde? Comenzamos en el 2007. Ya. Tuvimos que paralizarlo por falta de recursos en el 2009. Y cuando hicimos la operación de la venta del proyecto de titulación a la empresa que se interesó, que te voy a dar unos antecedentes antes de eso, la operación se hizo en principios del 2010, febrero para ser exacto, del 2010. Eso fue aprobado por la Junta de Directores y la intención era titular individualmente a cada ocupante para venderle su título posteriormente. Quiero que sepan que CORDE vendió 429 títulos en ese proceso de 12 años. En Los Tres Brazos. En Los Tres Brazos. ¿Cuántos títulos? 429, pero esa parcela, solamente la parcela más grande, que es la que más terreno tiene titulable, se lograron emitir 433 títulos, 4.333 títulos. ¿Qué quiere decir? Que el 10% de esas propiedades fueron vendidas, el 10%, en 12 años. Por eso cuando llegó mucha gente... Pagaban acorde. En la gestión completa, en ese interín entre el 97 y el 2009, que se vendieron 429 propiedades, se vendió un promedio de 146 pesos por metro cuadrado. 146. Ahora, si tú sacas la parte final de mi gestión, que fueron como 4 o 5 años de venta, se vendió un promedio de 241 pesos el metro cuadrado al ocupante. Hoy se oye poco ese monto. No, en ese entonces no era poco también. Sí, era poco. Inclusive los precios de catastro en esa zona indicaban que se debía vender al doble y quizás al triple de lo que se vendía. ¿Y quién decidía que se vendiera al precio que se vendió? Nosotros. ¿Y por qué? Porque la interés era que la gente consiguiera su título. O sea, nosotros estábamos interesados en que la gente adquiriera su título, pero nosotros no podemos obligar a nadie que compre. Entonces nosotros instalamos una oficina. Pero tú le decías a ellos, mira, estás en un terreno que no es tuyo. Ellos lo sabían. Y entonces, ¿por qué no haberle vendido? Nosotros tuvimos 12 personas trabajando fijas en Los Tres Brazos. Yeah. Inclusive al principio iban a la oficina, yo les dije, no vengan aquí a la oficina, vengan los viernes a reportar las ventas y váyanse a hacer la promoción casa por casa. Y esa gente recorrieron Los Tres Brazos varias veces, eran 12 promotores de venta y llegamos a tener una oficina fija en Los Tres Brazos para facilitarle la cosa a ellos, a los promotores que eran de casi todos vivían en esa zona y sobre todo a los ocupantes. Pero se vendió el 10% en 12 años.
O sea que no mostraron ningún interés en comprar. Ni tampoco fue un proceso de festinación, por lo que se ve. Nunca en la vida. Porque si es 12 años, 400, estamos hablando 40 propiedades por año. Sí, exacto, más o menos 36, 37 propiedades por año. No tampoco que estaban desesperados haciendo fila para comprar. Fue con mucha insistencia y con muchas facilidades, porque también se le dan facilidades. Se daban descuentos del Día de los Padres, descuentos del Día de la Madre, descuentos de Navidades. Por eso esos precios. Por eso cuando yo oigo que hablan de cifras exorbitantes, yo me río. Porque lo primero es que se le puso el precio más económico posible a ellos para que se lo compraran. Y le pusimos un precio que entendíamos que era más que razonable a los compradores de buena fe que compraron el derecho a titulación, que fueron la empresa que compró, que se llamaba Infepa, porque cómo tú le vas a vender caro a una persona si ya el antecedente que hay es que están comprando los compradores a 240 pesos al mes. Bien, entonces hasta ese momento, Leoncio, todo iba normal. ¿Cuándo surge entonces la situación que produce que se estructure un caso legal y tú junto a otras personas y la empresa llamada Infepa son, mediante acción del Ministerio Público, llevados ante la justicia? ¿Qué determina que esa situación se judicialice? Mira, lo primero que hay que recordar el contexto en que se dio esa situación. Yo decía en la corte, la primera vez que me tocó estar frente a un juez, que el caso Los Tres Brazos llegó a la justicia a ritmo de calipso, bossa nova y samba. Todo el que sabe de música sabe que esos son ritmos brasileños. Entonces, en el caso de Los Tres Brazos estuvo íntimamente vinculado al accionar que venía ya caminando en el 2016 de Odebrecht. Odebrecht tuvo mucho que ver con la situación. Inclusive yo he oído gente de Marcha Verde con un grado de satisfacción como de que es un logro de Marcha Verde. Pues un logro, no es un logro de Marcha Verde, es un logro de Danilo Medina, de Jean Alain y de todas esas personas que tuvieron, y de los tres que hicieron el informe nefasto, que fueron Lidio Cadé, José Dantes y Flavio Darío Espinal, que hicieron un informe lleno de inexactitudes, de manipulaciones y de mentiras, que fue lo que le dieron a Marcha Verde como caramelo, que Marcha Verde se lo creyó. Ellos hicieron la de la suya. De hecho, se cayó Odebrecht. Y eso era lo que ellos estaban buscando. Tratar de entretener a la gente con otro caso de corrupción. Yo recuerdo que el procurador, en una rueda de prensa que hizo, estando nosotros ya en Ciudad Nueva, hablaba de un gran fraude inmobiliario, el más grande de toda la historia, y comenzó a hablar de unos campos de fútbol. Pero resulta que ese caso en las tres parcelas no llega a 1.100.000 metros. Y Bahía de las Águilas tiene 362 millones de metros. Entonces, si a eso vamos, ese no era el caso para él exagerar y decir que era un gran caso de corrupción y que ha sido el más grande fraude inmobiliario. De hecho, pero sean muchos o pocos los metros, lo que debe determinarse es si se transgredió la ley, sí, independientemente de la cantidad de terreno. Por ejemplo, decían que se había transgredido la Constitución. Falso. Eso no tenía que ir al Congreso. Que tenía que tener el visto bueno del FOMPER. Falso. Yo tengo depositada una comunicación del director del FOMPER en ese entonces, del presidente, donde decía que Corde tenía su patrimonio como tenía el FOMPER su patrimonio. Corde quedó con su propio patrimonio. Lo que no se pudo vender, capitalizar a través de FOMPER. FOMPER siguió vendiendo propiedades, por ejemplo, de la tabacalera, pero propiedades desocupadas. Entonces, la primera diligencia que yo hice, Gregory, para no pasar los tres brazos a una empresa privada, yo fui al FOMPER, le digo, quédate tú con los tres brazos y termina tú la titulación. Y no le interesó. Pero fui al ¿por escrito está eso? Esa conversación no, pero sí hubo una comunicación posterior. Y por escrito me dijeron que eso era patrimonio de Corde y que FOMPER tenía su patrimonio y que no le interesaba eso. Eso lo tengo yo por escrito. Y tengo también por escrito comunicaciones al BNB en las tres gestiones diferentes que hubo en ese interín, donde yo le ofrecía
que se quedaran con los tres brazos, que titularan ellos los tres brazos y que le dieran acorde, en el caso del BNB, una deuda vieja que había de 18 millones de pesos y un pago de 20 para que ellos se quedaran con el caso con el tema de los tres brazos. Yo fui al Banco de Reserva 2 ocasiones a hablar con Guzmán Ibarra, que era su administrador encargado de asuntos gubernamentales. Yo fui una vez a Inmobiliaria Banreserva, donde cuando yo abrí el mapa de los tres brazos y le dije lo que yo estaba proponiéndole para que se quedara en manos del Inmobiliaria Banreserva, me dijeron, tómate el café, el agua y vete. Porque nosotros no nos vamos a buscar ese problema de vender un terreno ocupado. Porque esa es otra gran falacia. ¿Cuánto cuesta un terreno ocupado? Todo el que tiene un amigo que tiene un terreno ocupado sabe que mientras más grande es la ocupación, menos cuesta el terreno. Cuesta un gran dolor de cabeza. Un dolor de cabeza enorme. Porque que un terreno ocupado no vale nada. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacarle 80 millones de pesos a una propiedad que estaba perdida. Porque estaba 100% ocupada esa 80 parcela. millones de pesos es el monto que recibe la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE por la transacción que hacen con qué empresa privada. Nosotros llegamos a un acuerdo con una empresa que se llamaba Infepa, que después se asoció hicieron una alianza con Titulatec. Que dicho sea de paso, hay comunicaciones de que en el gobierno de Danilo Medina, desde el 12 de septiembre del 2012, intercambiaron comunicaciones con el ministro de la Presidencia, Montalvo, y con José Dantes, miembro de la Comisión de Titulación, presidente. 6 comunicaciones están depositadas en el tribunal. De Infepa de Infepa y de DOINCA de Titulatec al ministro de la Presidencia. Porque ya ellos tenían conocimiento de que llegó Danilo Medina, tenía conocimiento del tema de la titulación de los tres brazos, porque ellos se le acercaron, porque si es un gran caso de corrupción, ellos no van al gobierno. Y le dicen, mira, nos robamos los tres brazos de ustedes. O sea, ellos inicialmente querían hacer la negociación vía Palacio. No, ellos hicieron la negociación con CORDE en el 2010. Ellos van a Palacio buscando apoyo para hacer lo que tú conoces el caso de Domingo Sabio, ¿no? Del nuevo Domingo Sabio. Era un proyecto igualito al Domingo Sabio. Igualito, una avenida, un área de zona franca, un área para destacamento policial. O sea, era todo un proyecto de renovación de esa zona y ellos estaban buscando el apoyo del gobierno para iniciar ese proceso, que no se podía hacer sin apoyo del gobierno central. Ahora, ellos sí consiguieron una cosa que yo no conseguí. Cuando los títulos tuvieron a su nombre, al nombre de la empresa compradora, y lo de CORDE a nombre de la empresa de CORDE para poderle entregar los títulos a los ocupantes, ellos consiguieron financiamiento de nueve entidades bancarias, Gregory. Ahí estuvo el Banco de Reserva, el Banco del Progreso, el Banco de la Unión, la Asociación de Ahorros y Préstamos, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Fiduciaria, la Nacional, Banco Atlántico, 8 instituciones financieras, financiando el Banco del Progreso, financiando a los ocupantes de los tres brazos. O sea, era una negociación transparente. Transparente, estaban 8 entes reconocidos y regulados por el sistema financiero dominicano. Bueno, 8. Con ese background y hasta donde has desarrollado tu relato, después que vengamos de la pausa, que debemos hacerla ahora, me gustaría conocer por qué se complica todo, porque a partir de ahí, 2017, el último trimestre, eres arrestado junto a otras personas con medidas de prisión preventiva y ahí empieza la parte de judicialización de ese caso, que es lo interesante. ¿Por qué, si se veía todo tan diáfano, ustedes abrogados con su derecho de ser propietarios de los terrenos en CORDE, por qué se complica y hay personas que inclusive cruzaron a guardar prisión? Venimos en breve. Leoncio Almanzar, ex director de CORDE. En breve retornamos. Bien, Leoncio Almanzar, vemos el relato que has iniciado explicando las funciones que tiene el director de CORDE, las funciones del directorio de CORDE, los pasos que ustedes dieron formalizando, titulando 400 y tantas viviendas, terrenos en el sector Los Tres Brazos. ¿Por qué entonces
por parte del Estado, hay una acusación contra ti en tu calidad de director de CORDE y los funcionarios de la empresa privada con la cual ustedes contratan para sanear y titular ese sector del Gran Santo Domingo. Mira, yo creo que, y era un argumento siempre que yo he esbozado para defender lo que pasó, este caso fue utilizado como cortina de humo, reitero, para tapar el caso mayor de corrupción que venía a afectar al gobierno de Danilo Medina, que era el caso de Brecht. Que al final los resultados dieron al traste con lo que ellos intentaron, resultó positivo, porque el caso se cayó. Todo el mundo sabe que en justicia lo que pasó con Odebrecht fue un fiasco. Y eso fue la labor que hizo la Procuraduría anterior. Y yo te voy a resaltar varios elementos. Por ejemplo, el procurador sale en primera plana en un periódico, en la prensa local, porque gracias a sus excelentes relaciones con la prensa en ese momento, diciendo que van a auditar los 3 brazos. Pues resulta que esa auditoría nunca tuvo lugar. Pero salió una foto con el presidente de la Cámara de Cuentas pidiendo supuestamente la auditoría. Hablamos de Yanalain Rodríguez, procurador de ese momento. Exactamente. Eso fue falso. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2017. Ya. Después hablaron de que habían hecho una comisión en el 2016, final del 2016, para investigar el caso de los 3 brazos. Que estaba Laura Guerrero Pelletier, Juan Sedano y Gedeón Platón. Falso. No hicieron ninguna comisión. Eso fue mentira. Después dijeron que el agregado comercial de la Embajada Norteamericana había ido a la Procuraduría a investigar y averiguar bien del caso de los 3 brazos. Falso. El procurador invitó al agregado comercial a una reunión y hablaron de muchos temas, entre ellos de corrupción, y se habló por soslayo del caso de los 3 brazos. Pero son cosas que salieron todas como si hubiesen sido reales, y los periódicos lo hicieron público. Yo me recuerdo que un 26 de julio, 15 oficiales vestidos de negro llegaron a mi casa con un fiscal a las 6 de la mañana. 2018. 2018, sí. Para 5 días después de mi cumpleaños, en julio de 2018. Y llegaron 15, que yo un momento le dije que se pararan un momentico para contarlos, porque yo decía que eso no hubiese sido necesario, que yo fácilmente, si me hubieran llamado por teléfono, hubiese ido en un short y un bultico y me voy a complacerlo, ¿no? Pero yo tenía que hacer el bulto. Entonces, hago este comentario porque eso fue todo un guión. Hay mucha gente que ahora ha comenzado a darse cuenta de que muchas de las cosas, gran parte de las cosas que se hacían anteriormente eran grandes manipulaciones y grandes mentiras. Por ejemplo, un ejército de bots. Hicieron en 11 minutos 480 bots referente al caso de los 3 brazos en diciembre. Y en ese mismo diciembre del 2010, estamos retrotrayéndonos al 2016 otra vez, hicieron un anuncio donde Danilo Medina le salvaba la situación a los ocupantes de los 3 brazos porque paraba los desalojos. Gregory, no hubo un desalojo en los 3 brazos. Nunca. Un desalojo. CORDE no propició ningún desalojo. Nunca, ni los inversionistas. Nunca hubo un desalojo. Bueno, ustedes lo que estaban era saneando y es que tú no puedes desalojar un barrio. Yo dije en un programa de televisión que había que traer 3 portaaviones y 2 brigadas de los Marines a desalojar un barrio, porque tú no puedes desalojar un barrio, es imposible. La única forma de tú resolver el problema es titulando y vendiéndole el título, claro, vendiéndole el título. No estoy de acuerdo con que se lo regalen a nadie, porque ¿qué vamos a hacer con el que no ocupó terreno estatales o terreno privado? Entonces yo no estoy de acuerdo con regalárselo, eso es derecho de cada quien. Yo lo que hice fue venderle a ellos a un precio razonable y estuve tratando de venderle a todos, pero nadie quiso, la mayoría no quisieron comprar. Parte del morbo de ahora es que le están diciendo a la gente que le van a entregar los títulos gratis. Y ellos sabrán lo que hacen. Si a mí me preguntan, yo digo que no. Yo digo que se lo venden a precio económico, se lo venden a través de bienes nacionales. Ahí hay 1.500 familias que no son titulables, que no son bancarizables, que son gente que no pueden, no tienen crédito.
Pero puede proseguirse el proceso y Claro que titularlas. sí, ahí están los títulos. De hecho, el Tribunal Constitucional, principios de año, derogó un artículo de la ley, del dispositivo que hizo Danilo Medina, que utilizó como un caramelo para Marcha Verde en diciembre del 2016, diciéndole que para avisar las ventas, los desalojos, y diciendo una cantidad inmensa de mentiras, como que había que ir al Congreso, que había que tenía que requerir la aprobación del FOMPER y una serie de cosas. Entonces, esto está íntimamente ligado, Gregory, a la coyuntura del momento. La coyuntura del momento que fue Odebrecht. Y el tiempo ha dado la razón. ¿Qué pasó con Odebrecht? Que se desinfló. Porque había más partes tachadas que las legibles. Y entonces la única forma de compensar el morbo era crear un gran caso de corrupción, de un caso que no era de corrupción, que era un caso netamente inmobiliario, y donde se comenzaron, por ejemplo, la acusación dice que yo recibí un soborno de 4 millones de pesos. Entonces yo recibí un soborno de 4 millones de pesos de una operación de 5.000 millones, según ellos dicen. Que lo dicen graciosamente, porque cambian los números en la acusación como 7 veces, desde 140 millones de pesos hasta 5.000 millones de pesos. O sea que yo cogí 4.000 de 5.000. 4 millones, perdón. Pero resulta que yo también deposité documentos que demuestran, el director de CORDE tenía un asiento en el FOMPER, en la comisión, en el FOMPER, como miembro del FOMPER. Ahí estaba el de la CDE, el de Corpotel, el de CORDE y el del CEA. Y esa persona que estaba en ese asiento tenía una dieta asignada de 60.000 pesos, más o menos promedio, 60.000 pesos mensual. Y yo por escrito la rechacé. Porque yo decía que ya yo recibí un salario y que yo no podía recibir un incentivo por una función mía que era la de representación de la institución. Y yo rechacé 60.000 pesos mensuales. Sin embargo, Leoncio, el Ministerio Público se movilizó, creó un caso. Ustedes, un grupo de personas, padecieron prisión, viajes a tribunales. Al final de cuentas no hubo juicio de fondo, que ya llegaremos a ese momento. Entonces, por generación espontánea, esa situación no se iba a crear. El origen material, personal, de quién fomentó o quiénes o qué sector fomentaron eso, ¿de dónde surge? Porque tiene que tener un origen. Yo te voy a hacer una anécdota. En diciembre de 2016, me llaman a mi casa. Me dicen que el presidente Danilo Medina quiere que yo vaya a su despacho, a una reunión. Vamos a una reunión, a una salita que hay ahí, que se usa siempre, los presidentes usan mucho esa salita. Y resulta que ahí estaba Montalvo, Danilo Medina, Flavio Darío, Espinal y Monchi Fadul. Y el presidente estaba muy preocupado, lo cual me intrigó mucho a mí, porque al que le están dando funda en la opinión pública es a mí, no es a él. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Al caso Los Trevazos vincularon a Miguel Vargas Maldonado, a través de José de Paul, que tenía una relación estrecha con Miguel Vargas. En ese momento, canciller de la República. Canciller de la República, y él era director administrativo, después me enteré, porque yo no conocía a José de Paul hasta el 2015. Cuando salen los títulos para salir desde 2010 en adelante, duraron 5 años, Gregory. 5 años, o sea, eso pasó de un gobierno a otro. Y eso cayó en un gobierno donde ya había un plan de titulación, que comenzó en el 2013, el plan de titulación. Entonces ya la situación era totalmente diferente. Haciendo ese paréntesis de que Miguel Vargas era supuestamente mucha gente se sumaron a eso por un tema político. Había una animadversión contra Miguel Vargas por el tema de la situación del PRD, y hay personas que se encargaron de divulgar esa mentira. Si hubiera estado Miguel Vargas, yo mismo lo hubiera dicho, pero no estaba Miguel Vargas. El que estaba era José de Paul. Si Miguel Vargas hubiera estado ahí, se hubiera sabido en el proceso del juicio. Entonces, en esa reunión mandaron a hacer ese decreto fatídico, que después fue rechazado por el Tribunal Constitucional recientemente. Y en 3 ocasiones Flavio Darío Espinal se dirigió al presidente con una propuesta de decreto que el presidente rechazaba.
¿Y el decreto que mandaron a hacer, a qué se refería? A que se había violado, que el Corde había violado la ley, que a la Constitución, que la ley de Fomper, y una serie de mentiras que se fueron plasmadas en ese decreto, y también que decía como que Corde que iban a parar los desalojos, como si se hubiese estado ejecutando desalojos. Y eso era mentira también, Gregory. ¿Y tú dijiste al presidente que era mentira? Claro que se lo dije. ¿La reacción de él? Claro, nada, frío como es él. Entonces, ahí, cuando a la insistencia de Flavio Darío llevarle las 3 propuestas delante de mí al presidente, yo interrumpo y le digo, presidente, usted está hablando de política, pues ya yo sabía por dónde iba Danilo. Él está hablando de la parte legal, la parte jurídica. Y entonces ahí interviene Montalvo y le dice, Flavio Darío, haga lo que le dice el presidente. Flavio Darío se va un poquito incómodo a su despacho, pero volvió. Yo estoy pensando que va a venir con su renuncia, porque si a mí me hacen eso, que le hicieron a él, yo renuncio ahí mismo. Y le digo al presidente, al que sea, le digo, hágalo usted, mire mi renuncia. Pues Flavio Darío complació a Danilo Medina y a Gustavo Montalvo y hizo ese decreto, que fue declarado inconstitucional a principios de este año. Entonces salió Roberto Rodríguez de Marchena y dio una rueda de prensa donde Danilo salvaba la situación de los 3 brazos y paraba los desalojos. Y entonces ahí comenzó la odisea de nuestra, porque ya ahí comenzó a caminar una comisión, una supuesta comisión de 3 abogados que hicieron un informe bastante manipulado, sucio, bajo, lleno de mentiras y de manipulaciones, y que no parecían, parecía un guión de una película de terror y no una cosa hecha por 3 abogados. Y a partir de ahí lo mandaron al Ministerio Público y accionó, eso accionó cuando Farideh Raful solicitó que le dieran una información del caso de los papeles, lo que llamaron los papeles de Farideh, que es los papeles de Joao Santana, donde aparecía Joao que había recibido 1.400 y pico de millones de pesos. Pues resulta que ahí entonces accionó la justicia. Entonces ahí lo fueron a buscar a todos y lo de Farideh salió en la página 12 de uno de los periódicos. No salió en ningún otro periódico. Por supuesto, lo de los 3 brazos salió en todos los periódicos en primera plana. ¿Ya tú entendiste, Gregory? Ya. Eso es. Yo creo que tú sabes de eso más que yo. Bien, viendo esa situación que describes, me gustaría conocer entonces tu percepción. ¿Qué tanto entonces, de acuerdo a lo que mencionas, la presión mediática pudo hacer efecto en que sucediera todo ese proceso judicial de varios años? Fue fundamental, fue clave. Mira, yo recuerdo que cuando estábamos en las medidas de coerción, que estaba José Alejandro Vargas, denominado Satanás en la justicia porque le encanta la prisión preventiva, pues resulta que había una claque afuera, pero esa claque la dirigía una persona del procurador, Jean Alain Rodríguez. Esa claque, un amigo mío vio cuando la claque se dirigía hacia el Palacio de Justicia y nosotros llegamos ahí condenados. Y los jueces, hay jueces que no se atreven a llevarle la contra a la opinión pública. Hay jueces que sí. Hay jueces que no se llevan de la presión de la opinión pública, que tienen suficientes ruedas en los pantalones como para tomar la decisión. Mira, aquí nosotros fuimos sentenciados en la opinión pública. Nosotros fuimos juzgados por gente que tenían prestigio, y digo que tenían porque en lo que se refiere a mí no tienen ya prestigio. Gente que tenían prestigio, que inclusive a veces en algunos casos le tratamos de explicar y nos rechazaban. Yo me recuerdo que hubo una ocasión con una comunicadora, me voy a hacer ver el nombre por ahora, nos presentaba la foto y nos decía, miren, ese es Leoncio Almanzar Pío, pónganme la foto. Ponían la foto. Le decían, ese vendió los 3 brazos. La gente de los 3 brazos lo que debía era ir al apartamento de ese señor y entrarle a pedradas, al penthouse del naco de ese señor y entrarle a pedradas.
¿Vivías en un penthouse o No, vive en yo un no penthouse? vivía en un penthouse, pero la acción de mandarme a Ya. entrar a pedradas a mi familia y a mí, de una comunicadora supuestamente prestigiosa. Y a los 2 segundos de eso, la otra compañera de esa comunicadora dice, pero en San Cristóbal murieron 2 personas en un intercambio de disparo ayer. ¿Por qué el de Titulategui y el de Corde no pueden morir en un intercambio de disparo? Entonces, Gregory, en ese escenario, yo no podía salir a defenderme, por ejemplo, con un gobierno que me había tirado al medio y con una opinión pública que lo que quería era sangre. A Jesucristo se lo llevaban, si había que llevarse. El primer director de Corde que vende terrenos en el sector de los Tres Brazos es Leoncio Almanzar. No, imposible. Eso venía vendiéndose de gestiones anteriores. Eso antes de, para los 78, 79, 80, 82, en diferentes gestiones del Partido Reformista y del PRD se estaban vendiendo. Eso era normal. Porque el problema es que ahí lo que había era una finca ganadera. Pero esos terrenos se vendían con la autorización de los directores de Corde y del directorio, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Bajo qué prerrogativa? ¿O se hizo una costumbre? No, fue una tradición vender eso. Lo que pasa es que eso estaba ocupado. Y esa es otra de las grandes mentiras. Ahí dijeron, por ejemplo, que eso estaba siendo entregado un decreto 1000 por Antonio Guzmán Fernández. El decreto 1000 habla, tú conoces la 43, tú conoces el Caliche, eso no es en Cristo Rey. Cristo Rey. Bueno. ¿Y Cienfuegos dónde está? En Santiago, ¿no es? Pero dijeron que eso era los Tres Brazos. Nada más hay que irse al decreto a ver el decreto. Esas son de las grandes situaciones que se dieron, Gregory, en esta situación. En primera plana salían mentiras que eran verificables metiéndose en internet a buscar los decretos. Dijeron que yo violé el decreto 1000, falso, no era los Tres Brazos. El 180 y 181 de Leonel Fernández del 1998, falso. Eso no era los Tres Brazos, era el terreno de Doinca que estaba al lado en la Venezuela, al lado de los transformadores. No eran los Tres Brazos. Eso fue declarado utilidad pública, pero para otros fines, no los Tres Brazos. Pero dijeron que eran los Tres Brazos. O sea, fueron haciendo todo un esquema de mentiras para montarse sobre esas mentiras y hacer un caso de justicia, cuando en realidad fue un caso mediático que se llevó a la justicia por presión. Bien. Hemos visto que tuviste una situación junto a otras personas, lo reitero, sí, de prisión, luego le variaron la prisión por medidas de coerción domiciliaria. No hubo prisión domiciliaria. No, fue prisión y después para la calle con una serie de restricciones tremendas. Ok. Entonces, luego finalmente ya este año viene la decisión de un juez de descargar a las personas que habían sido llevadas a intento de lograr juicio, y sobre ese particular, Leoncio, quiero que hablemos después de la pausa. Ese descargo, ¿cuál es la motivación que el juez toma como consideración principal para emitir su decisión? Venimos en breve a la parte final de la hora 22 con Leoncio Almanzar hoy día. Bien, hemos visto el relato que has hecho de tu periplo judicial que inició formalmente, yo diría que en el momento de tu arresto, en julio de 2018. Julio de 2018, sí. Sin embargo, ahora, en junio de este año, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró ha determinado que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para llevar el caso de ustedes a juicio de fondo. Relátanos esa parte. ¿Cómo piensas tú que el juez llega a esa convicción si el Ministerio Público había hablado de cantidades estrambóticas y violaciones a la ley por grandes cantidades también? Sí, mira lo que está pasando en esto. Lo que pasa es que aquí hay dos juicios, el que se lleva entre los medios de comunicación y el real. Entonces, hasta los medios de comunicación se dijeron muchas cosas que no se podían probar en los tribunales.
Cuando hablan de que, por ejemplo, el juez en un momento dado, antes de motivar la sentencia, decía, ustedes dicen que le dieron 4 millones de pesos a Leoncio de soborno o a los funcionarios de Corte, sí, pero hay transferencia, hay pago, hay entrega en efectivo, hay algún documento que ustedes me puedan demostrar que él recibió ese dinero. No, pero nosotros entendemos que esos cheques que hicieron a nombre de fulano eran para Leoncio. Entendemos. Pero tú no puedes acusar a nadie bajo el pretexto de que tú entiendes. Literalmente el Ministerio Público dio esa justificación. Sí, o sea que, y ese es uno de los casos, del caso del soborno, ¿tú entiendes? Entonces, una de las situaciones que se da es que tú no puedes hacer un juicio en la televisión y en los medios de comunicación y no hacerlo en la corte. Entonces el juez se dio cuenta de lo que estaba pasando ahí. El no al lugar fue a todos. A todos. No fue de que sacó a fulano, sultano y dejó a Leoncio. Yo le preparé a mi mujer. Le dije, mira, si no salimos todos, seguro estoy yo y estamos lo más seguros los funcionarios de corte. Porque debemos 3 o 4. Porque yo estaba seguro que iba a un lugar para la gran mayoría, si no para todos. Pero el juez actuó con la responsabilidad que nosotros, para sorpresa nuestra, y nosotros veníamos también de una sentencia anterior del caso de los Tucanos, que 3 jueces desestimaron y dijeron aquí no hay prueba, aquí no hay prueba. Y en el caso nuestro no había prueba. O sea, tampoco Gregory, el Ministerio pero Público. el Ministerio Público tiene que ser un poquito más respetuoso de la inteligencia de los acusados. Tú sabes lo que un iPod. Yeah, sí. Okay. Ahí pusieron un iPod que tenía música mía de los 60, 70 y 80, sobre todo en americana, que es mi pasión, y eso era una prueba. Había una computadora Toshiba con 2 programas de karaoke, esa era otra prueba. Había una computadora dañada que se llevaron ellos de mi casa, una Mac dañada que no servía, ni siquiera encendía, esa era otra prueba. Pruebas eran documentos sin ningún tipo de trascendencia, sin ningún tipo de justificación, ni siquiera con incidencia en el caso. Hicieron un desarrollo del origen de la parcela, del 39, y habían 40, 50 pruebas que eran eso, que no tenían nada que ver, que era de María Trujillo. ¿Y qué tiene que ver eso con el caso? Y eso eran pruebas. Entonces lo que te quiero decir es, fue una barbaridad la fabricación de ese expediente. Y ellos pensaban que se iban a encontrar con un juez complaciente de estos que son pegasellos, y se encontraron con un juez que se la jugó y que se plantó en 2 patas y dijo, no, es que aquí no hay nada con que vayan a juicio de fondo. Y no fuimos ni siquiera a juicio de fondo, porque aquí hay muchas cosas que se han determinado en juicio de fondo. En este, ganamos ahora en un lugar en este nivel, y estoy seguro que en la apelación también será desestimada la apelación, porque apelaron otra vez el Ministerio Público. ¿Hay fecha determinada para Todavía conocerla? no hay fecha determinada, pero serán derrotados de nuevo. Porque es que tú no puedes sustentar un expediente que hizo el Ministerio Público anterior, que es el mismo de ahora, porque el que me interrogó a mí en diciembre, en junio del año 2017, fue Wilson Camacho, que es el mismo de ahora, del PECA, y ya Marmolejo, que es el que está al frente del caso, estaba ahí presente. O sea que es el mismo Ministerio Público. Ahí la única persona nueva es Miriam Germán. Déjame retroceder un poquito, Leoncio. La suerte de las 1.500 personas que quedan en los 3 brazos. 1.500, 4.339. Pero habías mencionado que había 1.500 títulos. Había 1.500 que dentro de esa persona, el trabajo que hizo Titular TEC, hizo una evaluación socioeconómica y determinó que de ese grupo, los 4.300, habían 1.500 que no eran bancarizables, o sea, que no clasificaban para un préstamo, que iban a tener que hacer un acuerdo con el gobierno. Eso me enteré yo mucho después, porque no podían, un banco no le podía prestar. Iban a tener que ser entregados esos títulos a través de bienacionales mediante un acuerdo con el gobierno para que se lo vendieran a través de bienacionales con cuotas totalmente insignificantes. Pero iban a quedar de ahí unos 2.500 y pico de títulos, casi 2.700 títulos, disponibles para vendérselos a los ocupantes. O sea que si yo vivo ahora en los 3 brazos, producto de esta situación, tú eres una víctima. Estoy en lapso, o sea, no puedo sacar títulos en ese momento. Ya ahora, en esta situación, después del fallo del Tribunal Constitucional, Titular TEC se puede parar ya y comenzar a vender, porque esos títulos están habilitados perfectamente. Esos títulos nunca estuvieron suspendidos. Lo que pasa es que hubo una acción de un decreto supralegal del presidente Danilo Medina, donde paraba
el presidente no puede decir si un título es válido, porque eso es de justicia. Eso no es la justicia que emite el título, no es el Poder Ejecutivo. Entonces se abrogó una facultad que no tenía. Por eso lo rechaza el Tribunal Constitucional. Pero ahora mismo hay una desconfianza con el tema de la titulación. Esa gente son víctimas, la gente de los tres brazos. No somos nosotros 12 que hemos pasado. O sea, a ellos se les pone distante poder tener la titularidad ahora de la tierra que por la manera que se han ocupado. Hay que esperar que termine el tema penal para que esto se aclare. Pero ya esa gente son víctimas. Esa gente pudieron haber estado en otro estatus económico totalmente diferente. Ahí hay gente que con 100 mil pesos resolvían el problema de su título. Y si resolvían con 100 mil pesos el problema de su título, su casa, si valía $1 millón, iba a valer $2,5 millones. Porque iba a tener un título de propiedad, iba a poder ir a cualquier institución financiera a decirle, yo quiero prestado porque quiero hacer una pieza para mi hijo que se va a casar, quiero pagar un negocio, una deuda que tengo aquí en la compraventa, al usurero del 20% y arreglar el carrito viejo que tengo y pagarlo al banco en mensualidades. Perfectamente lo podían hacer. Pues esa gente que hicieron este caso, esa gente le hicieron daño no solamente a estas 12 personas, sino a 4.300 y pico de personas, familias, que están los tres brazos esperando, incluyendo los de Corde, cuyos títulos están en la bóveda y todavía no se les ha podido entregar, incluyendo los de bienes nacionales, que vendió 2 proyectos ahí, Alto de los Amas y Mirador de los Amas, uno de casa duple de 176 y 168 apartamentos Alto de los Amas, que están ahí los títulos emitidos y que no pueden tenerlo en la mano por este problema que está pasando. Gente que pagaron inclusive a bienes nacionales esa casa duple y esos apartamentos y que ahora son víctimas de esta situación. Hace 6 años están metidos en este problema, no solamente nosotros. ¿Qué tú esperas en los días y meses por venir del comportamiento de la justicia? Porque evidentemente el Ministerio Público insiste en continuar este caso en contra de ustedes. Sí, yo espero que la justicia mantenga su nivel de independencia. Ya, como dijo el juez en una parte de su dictamen, ya no hay un procurador llamando al presidente de la Suprema, porque él lo dijo. Él dijo, si aquí no tuviera Luis Henry Molina y si no hubiera estado en un momento dado Jorge Subero Isa, entre los jueces se entendían, dijo en la corte. Eso lo dijo el juez Rodríguez Consoró. Motivando la sentencia. Es que aquí Jean Alain Rodríguez incidía en la justicia, llamaba a los jueces y hacía presiones a los jueces. Todavía hay gente ahí que vienen de la misma escuela que todavía lo está haciendo, que todavía tiene ese esquema de que la Procuraduría puede avasallar al Poder Judicial. Gracias a Dios estamos viendo un Poder Judicial envalentonado. Lo hizo con nosotros, lo hizo con Odebrecht, lo hizo con los tucanos, ahora vi con César Emilio Peralta y una jueza tuvieron la interesa de rechazar por falta de prueba una acusación, pero aquí se han hecho muchas maldades. Aquí se han hecho muchas maldades y se han hecho muchos expedientes para distraer la atención. Pero se entiende que el Ministerio Público no puede darle profusión a esas situaciones que tú denuncias. Bueno, si ellos cambian su modus operandi, porque parece como que todavía en la Procuraduría está Jean Alain Rodríguez y no Miriam Germán. El comportamiento de esos fiscales parecen discípulos de Jean Alain, no de Miriam Germán. Entonces, nosotros esperamos que en algún momento ese Ministerio Público, que se da la tarea de pedir prisión preventiva para todo el mundo, cambie esa actitud. Porque por eso lo ponen entre la espada y la pared los jueces, porque le piden prisión preventiva a todo el mundo. Y entonces ellos tienen que dejar eso. Y si tú no tienes un caso, no lo lleves a la justicia. No lo lleves a la justicia. En Estados Unidos te sancionan si tú llevas caso y tú no puedes demostrar la culpabilidad de esa gente. Aquí no pasa nada. En Estados Unidos la mayoría de los fiscales estuvieran votados ya. Porque tú no puedes llevar a la justicia a una gente si tú no tienes forma como demostrarlo. Tú no puedes llevar a un pelotero como Octavio Dotel en un caso y dañarle su reputación, o Luis Castillo, mencionarlo en un caso y después tú lo dejas en el aire porque no pudiste demostrarlo. Hoy es la reputación de esos señores. ¿Y dónde tú lo dejas parado? Entonces tiene que haber un Ministerio Público más responsable. Hasta ahora no lo ha sido. Entonces yo no espero nada de este Ministerio Público, porque reitero que parecen discípulos de Jean Alain, no de Miriam Germán. Entonces el fantasma Jean Alain sigue en la Procuraduría dando vueltas. Cuando eso deje de ocurrir, entonces veremos casos más emblemáticos del sistema judicial y más responsabilidad de parte del Ministerio Público para no llevar a la justicia a gente que no se merece estar ahí en el banquillo del acusado.
sino que le pregunten a Wilson Camacho, que en un momento dado dijo que iban a pasar la vergüenza del siglo si esto lo llevaban a la justicia. Finalmente, y la están pasando. Para finalizar, en tu caso particular, tu hoja de vida, ¿piensas que podrá recomponerse? ¿Piensas que la afectación que ha sido producto de todo este proceso judicial va a pesar bastante o piensas que el camino hacia adelante y por venir ya está despejado? El problema, Gregory, era que yo soy un tipo que yo fui funcionario público y me ponían una multa y la pagaba. Yo tenía 7 militares asignados cuando llegué a Corde y me quedé con uno. Y andaba de civil. Y le quité la placa al director, le puse otra placa oficial. Yo he tenido una vida muy austera. Yo he sido un tipo que el poder no me ha dañado. Entonces, venir a esta altura de juego de mi vida y tirarme en todo ese lodo, yo nunca voy a quedar tan prístino, tan oloroso como yo estuve hace 5 o 6 años. El daño que se ha hecho es irreparable. Pero yo estoy vivo y yo he afrontado esto de muy buena forma. Y yo no voy a dejarme avasallar, y menos por canalladas como esta, que se hicieron en el gobierno anterior para proteger a los corruptos de ellos. Y el tiempo lo ha demostrado, y el tiempo lo va a seguir demostrando. Le vamos a ganar en la apelación, y si van a la Suprema, lo vamos a derrotar en la Suprema. Y le vamos a demostrar que no pueden seguir fabricando expedientes, ni haciendo perversidades contra gente decente, porque hay mucha gente buena involucrada, que le han dañado la reputación, la han quebrado a mucha gente. Yo, gracias a Dios, no he tenido problema de credibilidad. Mis amigos de colegio, mientras yo tuve 7 meses preso en Najayo, me depositaban todos los lunes en la cuenta de mi señora 20,000 pesos. Todos los lunes. Y entonces, Gregory, bien, hay que ver quién ganó y quién perdió. Ahora los que antes me jugaron a mí y me trancaron a mí, ahora están presos en Najayo y están peor que yo. Y los que faltan. Y los que faltan. Entonces yo no albergo resentimiento, pero tampoco voy a dar la otra mejilla. Tampoco. Bien. Señores, ha sido la exposición de Leoncio Almanzar, quien fue el director de Corde y que, como ya hemos conocido, pasó por un proceso judicial que aún está pendiente de una etapa adicional con la apelación que ha hecho el Ministerio Público ante la decisión del juez Rodríguez Consoró en junio pasado de descargarlos a todos por no haber encontrado elementos de prueba presentados por el Ministerio Público. Usted escuchó, usted se hace su propio juicio. Gracias por la atención prestada. A ti, Leoncio, gracias por haber venido a compartir conmigo esta entrega de la Hora 22. No, gracias a ti, Gregory, por la oportunidad. Te lo agradezco infinitamente. Señores, hasta mañana. Dios mediante.